Romanos 9:22 dice, ¿qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Yo tomaba estos versículos para decir, bueno, aquí dice la palabra, hay vasos de ira preparados para ser destruidos. ¿Quién creó estos vasos? Dios creó estos vasos. Entonces Dios los creó para destrucción. Y dice también, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia y creó otros vasos para depositar su misericordia. Que Él preparó de antemano para la gloria. Vasos creados de antemano para la gloria. Entonces, aquí es donde comienza la lucha entre la predestinación y la elección. Entonces, ¿qué es lo que es bíblico? ¿Es bíblica la predestinación? ¿Es bíblica la elección? Definitivamente, ambas son bíblicas. Y tenemos que aprender a integrar estas dos cosas para poder comprender la verdad de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, vamos por favor a Efesios 1, versículo 3. Vamos a ver dos versículos, vamos a tratar de integrarlos. Porque ¿sabe qué? Cuando leemos algo en un versículo y esto equidista mucho con lo que leemos en otro versículo, hay algo que no estamos comprendiendo. ¿Me entiende? Porque la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Entendemos que la sabiduría es una sola. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿quién nos escogió? Nos escogió Él, ¿cierto? ¿Pero dónde? En Él. En Él. Nos escogió en Él. Estamos en Efesios 1, 3 y 4, por favor. Estoy haciendo preguntas en relación a estos versículos. Nos escogió en Él. Ahora la pregunta es ¿cómo entraste en Él? Por medio de la fe. ¿Y quién añade al oír con fe? Uno. Yo puedo resistir la obra del Espíritu Santo, o puedo cederme a la obra del Espíritu Santo. Yo puedo resistirme al Evangelio, o puedo cederme al Evangelio. ¿Quién endurece los corazones? Uno endurece los corazones. Uno estrecha los corazones. Uno oye pesadamente. Al oír debemos agregar fe al oír. Esa tarea nuestra. Entonces nos escogió en Él. ¿Y cómo entramos en Él? Por fe. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora vamos por favor a 1 Pedro 1:1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios en santificación. Nuevamente, elegidos. Nuevamente aquí la palabra, elección. ¿Se da cuenta? Predestinados, podríamos decir. Elegidos por Dios. Eso es lo que llama la gente, predestinados. ¿Ok? Pero elegidos ¿cómo? Según la presciencia de Dios. La palabra ciencia también es traducida como conocimiento. Y presciencia sería previo conocimiento. ¿Cuál era su previo conocimiento? Que nosotros escogeríamos por Él. En el fondo todo esto lo puedo reducir en una gran frase de un gran pensador cristiano, que dijo, escoge ser escogido. Cada uno de nosotros escogemos ser escogidos. Cada vez que yo soy fiel, estoy escogiendo ser colocado sobre mayores cosas. Cada vez que yo escojo ser escogido. ¿Me entienden? Entonces, el previo conocimiento de Dios es el conocimiento de todos los tiempos, hermanos. Dios conoce todos los tiempos. Dios conoce nuestro pasado y Dios conoce nuestro futuro. Pero no somos títeres de Dios.
Dios nos dio el libre albedrío. Yo puedo escoger mi futuro. Yo puedo escoger qué hacer. Yo puedo escoger creer o no creer en Jesucristo. Porque el mismo evangelio que convence a uno, también tiene la habilidad de convencer al otro. Porque la misma fe es impartida por medio del evangelio. Es el mismo espíritu queriendo convencer a todos por igual. Mire, vamos por favor a Mateo 8:16. Dice así: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces mi pregunta es: ¿llevó las dolencias y las enfermedades de algunos? Llevó las enfermedades de todos y sufrió los dolores de todos. Por otra parte, dice: y cuando llegó la noche trajeron a él endemoniados y también enfermos. ¿Y a quiénes sanó? A todos. A todos sanó Jesucristo. Entonces echó fuera a los demonios, todos los demonios, y sanó a todos los enfermos. Entonces, Dios quiere sanarlos, que todos, reciban la sanidad que Él ya ganó. Dios quiere que todos reciban la libertad que Él ya ganó. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entiéndalo bien, Él lo quiere más que usted mismo. Él quiere más que usted mismo que todos sean sanos. Él quiere más que usted mismo que todos sean salvos. Él quiere más que usted mismo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces no entendemos que Dios tiene más deseo que nosotros que la gente sea salva. Oiga, no es nada más tonto que orar al Señor: Señor, que el día de hoy los enfermos sean sanos. ¿Por qué tienes que orar eso? Si el Señor ya lo hizo y lo quiere más que tú. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Señor, que el día de hoy no llegue ningún demonio. No llega nadie. No ore eso, por favor. Y sanó a todos los enfermos. Oiga, no, usted sí, no, usted no. Usted sí, usted rubiecito, venga para adelante, usted sanado primero. Amén, dice Manuel. Vamos por favor a Marcos 6:1, dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Por qué Jesucristo tenía un ministerio de sanidad y liberación tan efectivo? Por esto que están reconociendo. ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Jesucristo era un experto en impartir fe. Por medio de su enseñanza impartía de manera maravillosa la fe. ¿Me entiende? Entonces Jesucristo no hacía los milagros antes de enseñar. La Biblia dice que Él predicaba, enseñaba y al final sanaba. Predicaba, enseñaba y sanaba. Predicaba, enseñaba y sanaba. Al final. Él predicaba, enseñaba y sanaba al final. Por eso nosotros tenemos que seguir el método de Él. Tenemos que predicar, enseñar y después sanar. Las señales seguían la predicación de la palabra. Las señales siguen a la palabra. Él envió la palabra y los sanó, dice la palabra. ¿Entiende? ¿Cómo echó fuera a los demonios? Por medio de la palabra. Entonces la palabra genera la reacción del reino. El reino de los cielos es como una semilla. El sembrador siembra la semilla. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, estaba haciendo milagros.
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es este el que me rompió el vidrio? ¿No es este? ¿Sí o no? ¿No es este el Jesucito? ¿No es este el Jechu? ¿No era el que jugaba la pelota en el barrio? ¿Sí o no? ¿No era el que prestaba el PlayStation? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, ¿qué fue lo que limitó a Dios? A Jesucristo. ¿Qué fue lo que limitó a Jesucristo? La falta de fe. Entonces no son sus deseos. Él quiere que todos reciban lo que Él ya ganó por medio de su llaga. Amén. Entonces es la incredulidad. Es la incredulidad la que frena lo que Dios ya ha ganado. Recuerden bien que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que somos sanos por gracia, por medio de la fe, que somos prósperos por gracia, por medio de la fe, que somos libres por gracia, por medio de la fe, que somos restaurados por gracia, por medio de la fe, que somos restituidos por gracia, por medio de la fe. Todo lo que somos es por gracia, pero es por medio de la fe. La fe es el medio por el cual tomamos la gracia. Sin fe no podemos tomar lo que ya está consumado. Primera Pedro dice esto, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tiempo pasado. Isaías sabemos bien lo que dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y un poco más adelante, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto ya aconteció. Entonces, Él ya proveyó la solución. Él la proveyó para todo el que pueda creer. Pedro dice claramente, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Él no quiere que algunos. Él no quiere que los vasos de honra o los vasos de deshonra o los vasos solamente destinados para misericordia. ¿Por qué Dios se refiere? ¿Por qué la palabra de Dios se refiere a esto? Porque definitivamente hay vasos destinados para deshonra. Hay vasos destinados para la destrucción. Pero esto es conforme al previo conocimiento de Dios. Porque esos barros decidieron ser vasos destinados para la destrucción. ¿Me entiende lo que le digo? Usted decide ser un vaso de oro o ser un vaso de barro. Usted decide ser útil para el servicio de Dios o ser un inútil para el servicio de Dios. Mire lo que dice Juan 1:6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista vino para que todos creyeran. Dios lo envió para que todos creyeran. Mira lo que dice Romanos 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién se manifestó esta justicia? Para todos los que creen en Él. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Oiga, si el mundo supiera, la justificación de vida está sobre todas las cabezas, simplemente hay que tomarlo por fe. Vino para todos, no vino para algunos. ¿Se da cuenta? Yo no puedo hacer doctrina de Romanos 9, de lo que yo estaba leyendo en un comienzo. Después de pasar por todas estas escrituras y ver que Dios quiere que todos sean salvos. Proveyó la justicia para todos. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Son muchas las escrituras.
2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, que si uno murió por todos, que si uno murió por... Cristo murió por todos. Cristo no murió por un grupo selecto. Cristo murió por todos. Aleluya. Luego todos murieron. Todos estábamos muertos. Y por todos murió. Y por todos murió nuevamente. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por último, 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón de Dios respecto a este tema. ¿Ok? Si Dios quiere que todos seamos salvos, Dios quiere que todos seamos sanos, Dios quiere que todos seamos prósperos, Dios quiere que seamos todos libertos. Entiéndanlo bien. 2 Timoteo 20. Vamos para allá, dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y leyendo solo esto podríamos decir, ay, a mí el Señor me creó como un vaso de barro, como uno de madera. Y otros podrían decir, ay, yo soy aquí un vaso de oro o uno de plata. Amén. Pero continuamos leyendo, dice, mire lo que dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones. Entonces está definiendo áreas de pecado. Si alguno se limpia, va a ser un instrumento útil, va a ser un vaso de honra, va a ser un vaso de plata, va a ser un vaso de oro. Entonces, ¿quién decide? Salir de un vaso de madera, de un vaso de barro, pasar a un vaso de plata y entrar en un vaso de oro. Nosotros. Porque lo dice aquí. Si alguno se limpia, si alguno deja el pecado, va a ser cada vez más útil al Señor. Amén. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y somos fieles porque hemos creído a Dios, y esto es también fe. Amén. Entonces Dios quiere que todos sean salvos, Dios quiere que todos sean sanos. La predestinación y la elección son dos cosas que concuerdan plenamente desde la perspectiva bíblica, pero están sujetas a distintos tiempos. La predestinación está sujeta al kairos, Dios conoce todos los tiempos. Y la elección está sujeta al cronos. Yo escojo en este tiempo ser escogido. Mas Dios, como ve todos los tiempos, como un solo tiempo, y puede también verlo de otra manera, verlo como nosotros, tenemos que aprender a comprender cuando Dios está hablando desde su perspectiva y cuando Dios está hablando desde la perspectiva del hombre. Amén. Dios conoce todos los tiempos. Desde esa perspectiva, la predestinación es una elección de cada uno de nosotros hecha en el kairos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ok. Escoge ser escogido. Gracias, Señor.